Desde hace siglos, la figura de Jesús de Nazaret ha sido el centro de incontables debates, amores, dudas, certezas y revelaciones. Las Escrituras, los Evangelios, los teólogos, los místicos, los escépticos y los científicos han buscado su rastro como quien busca el corazón de un misterio inagotable. Sin embargo, cuando un autor como J.J. Benítez, famoso por su saga Caballo de Troya, polémico, indagador, odiado y amado por igual, irrumpe con afirmaciones que parecen desmontar los cimientos de la fe tradicional, el eco de su voz resuena con fuerza, retando a creyentes, pensadores y curiosos por igual. Y es que, según él, Jesús no solo fue una figura distorsionada por la historia, sino tal vez, en algunos aspectos, un mito reconfigurado por el poder. Pero, ¿qué significa esto? ¿Es Jesús realmente un mito? ¿O es que las versiones que nos contaron no alcanzan a capturar su verdad más profunda? Lo que Benítez plantea no es una negación de su existencia, sino una transformación del relato que creíamos conocer. Él no destruye a Jesús. Él destruye el relato controlado de Jesús. Prueba 1. Las incongruencias cronológicas en los Evangelios. J.J. Benítez expone con claridad un punto que muchos historiadores no niegan: los Evangelios no son documentos históricos en el sentido técnico. Son relatos teológicos, construidos desde una necesidad de transmitir fe más que de registrar fechas con precisión. Pero más allá de esto, Benítez identifica una serie de fallas estructurales que, según él, son imposibles de reconciliar sin asumir que los textos fueron intervenidos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Mateo describa a un Jesús huyendo a Egipto cuando Lucas asegura que fue presentado en el templo de Jerusalén a los pocos días de nacer? ¿Cómo explicar que unos textos lo hagan nacer en un pesebre y otros no mencionen eso en absoluto? ¿Cómo se armonizan los tiempos de su ministerio, las palabras exactas dichas en la cruz, los años en que supuestamente murió? Estas contradicciones, según Benítez, no son simples errores humanos, sino el reflejo de una manipulación editorial en siglos posteriores. El Jesús de la historia habría sido más complejo, más humano, más incómodo para el poder religioso, y por eso fue reescrito. Esta prueba, sostiene, no destruye a Jesús, sino la idea de que la Biblia es un documento infalible. Pero aquí no termina la reflexión, porque si la palabra fue escrita por hombres y modificada por hombres, ¿no es acaso nuestra responsabilidad espiritual buscar la esencia entre los fragmentos rotos del relato? Prueba 2. El silencio de la historia oficial. Quizás una de las pruebas más desconcertantes que J.J. Benítez plantea es esta: si Jesús fue una figura tan trascendental como se afirma, ¿por qué los grandes historiadores del siglo I apenas lo mencionan? Flavio Josefo, Tácito, Suetonio, apenas hacen referencias breves, discutidas, algunas incluso sospechosas de haber sido interpoladas siglos después. ¿Es que el mundo romano no notó su presencia? ¿Es que los milagros no fueron suficientes para provocar una mención detallada? ¿O es que, como sugiere Benítez, el verdadero Jesús operaba en niveles más íntimos, más humanos, más clandestinos de lo que las narrativas oficiales han querido admitir? Benítez no niega a Jesús. Lo que él hace es proponer que el Jesús real vivió una historia que no ha sido contada con fidelidad. Y si esto es así, ¿no deberíamos dejar de buscar respuestas cerradas y comenzar a buscar la verdad con ojos libres? Porque si el silencio de los historiadores no niega a Jesús, tal vez nos invita a entender que su impacto fue espiritual, invisible para los cronistas pero imborrable en el alma de quienes lo tocaron. Y si la historia oficial cayó, ¿quiénes lo gritaron desde el espíritu? ¿Quiénes guardaron su memoria fuera de los libros? ¿Qué verdades quedaron atrapadas en los sueños, en los susurros de los sabios, en los evangelios que fueron excluidos? Prueba 3. El contacto directo con fuentes no canónicas. Una de las áreas más polémicas del trabajo de J.J. Benítez es su afirmación de haber accedido a documentos secretos, a fuentes reservadas, a archivos militares y testimonios fuera del canon. Su saga Caballo de Troya, aunque presentada como una novela, desliza entre líneas la posibilidad de que mucha información sobre Jesús ha sido ocultada por intereses superiores.
Y si bien los escépticos afirman que todo es ficción, Benítez insiste en que su información proviene de fuentes reales a las que pocos han tenido acceso. Según él, Jesús no murió como nos contaron. No predicó exactamente como lo narran los evangelios. No fue ese ser dulcificado, domesticado por la religión, sino un revolucionario espiritual, un transgresor del sistema, alguien que hablaba del reino como una experiencia interior y no como una estructura eclesiástica. ¿Podría ser cierto? ¿Podría ser que los evangelios apócrifos, los rollos del Mar Muerto, las memorias ocultas de culturas paralelas y los documentos gnósticos contengan piezas de un rompecabezas mucho más amplio? Y si es así, ¿no sería un acto de fe verdadera abrirse a la posibilidad de que Jesús no fue menos que lo que dijeron, sino más? Más profundo, más radical, más libre, más humano y más divino a la vez. Porque si J. J. Benítez destruye algo, no es la figura de Jesús, sino la figura domesticada que construyeron los siglos para mantener el control. Y el mensaje sigue. Esto no acaba aquí. Porque cada vez que alguien se atreve a romper el molde, a desafiar las estructuras, a mirar más allá de las palabras impresas, algo se activa en el corazón humano. La pregunta sobre Jesús no termina. No debe terminar. Cada generación se la hace desde su propia sed. ¿Fue un mito? ¿Fue un profeta? ¿Fue el Hijo de Dios? ¿Fue todo a la vez? ¿O fue otra cosa que todavía no hemos comprendido? La Biblia no es el final. Es apenas una puerta. Un punto de partida. Si creemos que Dios se limita a un libro, ¿no lo estamos encerrando en lo que nuestras manos pueden tocar y nuestras mentes pueden controlar? ¿No será que lo eterno no cabe en páginas humanas? Y entonces, el viaje comienza. Porque después de estas pruebas, de estas preguntas, de estas provocaciones, lo único que queda es el alma despierta buscando la verdad. Una verdad que no está en destruir la fe, sino en liberarla. Una verdad que no vive en negar a Jesús, sino en encontrarlo más allá de lo que nos enseñaron. Una verdad que no se impone, se revela en el silencio, en el misterio, en el encuentro personal. Porque si J. Benítez desafía la versión tradicional, quizás lo hace para invitarte a caminar por tu propia ruta. A mirar con tus propios ojos. A no quedarte con lo que te dieron, sino con lo que descubres. Y esta reflexión no termina. No puede terminar. Porque mientras haya alguien preguntándose quién fue realmente Jesús, mientras haya una mente inquieta, un corazón herido, un buscador en la noche, entonces el misterio continúa. El Jesús histórico, el Jesús espiritual, el Jesús desconocido, el Jesús que no cabe en ninguna doctrina, mito o verdad, invento o revelación, espejismo o esperanza. Y si acaso fue un mito, ¿qué poder tiene un mito para tocar millones de almas durante más de 2000 años? Quizá, al final, lo que llamamos mito, es una forma antigua de nombrar lo sagrado que aún no comprendemos del todo. Y entonces tú decides, tú piensas, tú crees, tú sientes, porque el verdadero Jesús no se impone. Se descubre. Se revela, se vive. Se ama. Se encuentra, y ahí, justo ahí, comienza una historia que no tiene fin. ¿Jesús fue un mito? J. Benítez destruye la Biblia con 3 pruebas, continuación infinita. Y si la historia que recibimos fue una historia parcial, moldeada por intereses religiosos, políticos y culturales, ¿qué queda entonces de la figura de Jesús? ¿Desaparece como humo entre las grietas del tiempo o se vuelve aún más fascinante, más real, más cercano? Porque una figura distorsionada no es una figura inexistente. Un retrato incompleto no niega la existencia del retratado. Y si Benítez lanza estas pruebas con la fuerza de un terremoto teológico, no es para desintegrar a Jesús, sino para sacudir los cimientos que lo han escondido. ¿Y no es acaso esa una de las funciones más poderosas de la espiritualidad auténtica? Romper los moldes para dejar entrar la luz. Jesús, una creación posterior del cristianismo. Muchos teólogos contemporáneos han coincidido en que hay una gran diferencia entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe.
El primero fue un hombre que vivió en Galilea, habló arameo, caminó entre pescadores y campesinos, fue perseguido por los poderosos y crucificado por el imperio. El segundo, el Cristo de la fe, fue divinizado por la iglesia primitiva, convertido en símbolo cósmico, transformado en dogma. J. Benítez retoma este conflicto y lo empuja hasta el límite. ¿Cuánto de lo que creemos de Jesús fue una construcción posterior? ¿Cuántos de los títulos que le atribuimos, Hijo de Dios, Mesías, Salvador, fueron etiquetas teológicas impuestas siglos después para adaptarse a los esquemas del Imperio Romano? Y aquí aparece otra dimensión de la destrucción benitiana, la destrucción de la religión institucionalizada como único canal de acceso a Dios. Porque si Jesús fue transformado por el poder, entonces la única manera de encontrarlo verdaderamente es fuera del poder, fuera de las estructuras, fuera del miedo, fuera del control, ahí, en lo íntimo, en lo profundo, en lo que no se puede imponer, ahí donde Dios habla sin intermediarios. La cuarta prueba no dicha, el silencio interior que resuena más fuerte que 1000 gritos. Aunque J. Benítez presenta sus 3 pruebas explícitas, hay una cuarta que se insinúa como un eco entre sus páginas, la prueba del corazón inquieto. El alma que no se conforma con respuestas automáticas. El buscador que no se detiene ante las versiones oficiales. Esta prueba no está escrita en documentos ni manuscritos antiguos. Está en ti. En tu hambre. En tus preguntas. En tus noches de insomnio cuando sientes que hay algo más. En los momentos donde te preguntas si lo que te enseñaron es suficiente. Y entonces, ocurre el milagro, porque al cuestionarlo todo, no destruyes la fe. La depuras. La transformas. La haces tuya. La haces viva. Y es allí donde Jesús, más allá de lo histórico, de lo canónico o lo mitológico, se revela como presencia, no como personaje, no como figura de vitral, sino como energía viva que se manifiesta cuando tú lo buscas con sinceridad. Porque quizás lo que J. Benítez nos invita a hacer no es dejar de creer, sino comenzar a creer de otra forma. ¿Es Jesús un mito, o es el mito lo que nos salva? Esta pregunta, lejos de ser blasfema, es profundamente espiritual. Porque los mitos verdaderos no son cuentos falsos. Son relatos profundos que contienen verdades universales. Son los lenguajes del alma, los símbolos del inconsciente colectivo. Y si Jesús se convirtió en un mito, ¿no será porque tocó un arquetipo eterno? ¿No será porque despertó algo que trasciende la historia, que atraviesa las culturas y los siglos? Un hombre que habló de amor cuando el mundo hablaba de poder. Un hombre que sanó cuando otros condenaban. Un hombre que abrazó a prostitutas, a leprosos, a publicanos, a soldados romanos. Un hombre que no escribió un solo libro, pero cuya vida generó millones de textos. Un hombre que no fundó una religión, pero cuya memoria dio origen a una de las más grandes. Si eso es un mito, ¿qué poder tiene un mito para cambiar corazones, para derribar muros, para guiar a personas durante 2 milenios? Y entonces te preguntas, ¿no será que Jesús fue un hombre tan extraordinario, que ni siquiera los libros lo pudieron contener del todo? Más allá de Benítez, la búsqueda continúa, porque aunque J. Benítez lance sus pruebas como bombas sobre el relato tradicional, la búsqueda no se detiene en él. Otros también han levantado voces, Elaine Pagels y los evangelios gnósticos, Bart Ehrman y su análisis textual del Nuevo Testamento, Karen Armstrong y sus estudios sobre el misticismo, incluso Carl Jung, que vio en Jesús un arquetipo del sí mismo iluminado. Todos ellos, desde distintos ángulos, nos invitan a salir del dogma para entrar en el misterio. Y en ese misterio, tú y yo seguimos buscando. No se trata de creer ciegamente, tampoco de negar por negar. Se trata de caminar, de abrir el alma, de no tenerle miedo a las preguntas, porque las preguntas sinceras siempre conducen a lo sagrado. Jesús como puente, no como muro. ¿Qué tal si Jesús no es una doctrina, sino un camino? ¿Qué tal si su mensaje no fue, créanme y serán salvos, sino despierten, porque el reino de Dios está dentro de ustedes? Ese Jesús no necesita defensa, no necesita templos ni credos, no necesita ser protegido por instituciones. Ese Jesús vive,
en el pan compartido, en el abrazo que perdona, en el silencio que consuela, en el llanto que se transforma en esperanza, en la duda que se convierte en fe vivida. Y así, este mensaje sigue, no se detiene, porque mientras haya alguien en el mundo preguntándose por Jesús, el relato continúa. Mientras haya alguien cuestionando las estructuras, soñando con otra forma de amar, el mito se transforma en verdad. J. Benítez no destruye a Jesús. Destruye el relato estático, destruye la cárcel de los dogmas, destruye el miedo a pensar por uno mismo. Y en esa destrucción, muchos están encontrando una fe más viva que nunca, porque lo único que puede sobrevivir a la destrucción es lo que es verdaderamente eterno. Y quizás, solo quizás, ese Jesús del que tanto se duda, ese Jesús que dicen que fue un mito, ese Jesús que incomoda a los religiosos y que inspira a los buscadores, es más real que nunca. Y este mensaje no acaba aquí, porque tú puedes ser parte de él. Porque si alguna vez sentiste que Jesús no encajaba en los moldes, si alguna vez quisiste amarlo sin etiquetas, si alguna vez lloraste su ausencia o sentiste su presencia sin saber cómo explicarlo, entonces ya estás dentro de esta historia. Y mientras haya alguien que se atreva a seguir preguntando, mientras haya un corazón que arda por dentro buscando la verdad, Jesús no será un mito, será un fuego, un eco, una llamada, y tú te atreves a seguir caminando. Y si lo que destruye Benítez no es la fe, sino la forma en que nos la vendieron, porque a veces hay que destruir el recipiente para descubrir el perfume. A veces hay que hacer trizas los dogmas para liberar el espíritu. Y si la Biblia fue manipulada, editada, recortada, traducida con intereses, ¿acaso eso hace desaparecer la voz que aún susurra entre sus líneas? Porque el poder cambia palabras, pero no puede apagar la vibración del mensaje original. Y esa vibración sigue ahí, más viva que nunca, entre los huecos, entre los silencios, entre los capítulos que nunca nos dejaron leer. La prueba olvidada, los evangelios que callaron. J. Benítez hace referencia a las incongruencias bíblicas, a los textos que fueron excluidos en los concilios, a los apócrifos silenciados. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos leído el Evangelio de Tomás, donde Jesús no dice síganme sino conózcanse? Y si nos hubieran dejado explorar el Evangelio de María Magdalena, donde ella no es una prostituta sino una maestra espiritual, entonces no estaríamos hablando del Jesús crucificado por el poder, sino del Jesús liberador que incomodó tanto a las estructuras que tuvieron que callarlo. Y sin embargo, no pudieron, porque el verdadero Jesús no se puede encerrar entre tapas de cuero ni en sermones dominicales. El verdadero Jesús camina descalzo entre los que dudan, susurra entre los que sufren, respira en los que aman. Y si J. Benítez está cumpliendo una misión más profunda, muchos lo llaman provocador, hereje, blasfemo, pero en lo más profundo, tal vez J. Benítez está cumpliendo un papel profético, sacudir el polvo de la costumbre para que volvamos a mirar con ojos limpios. Porque solo cuando se cae el muro de la tradición muerta, uno puede ver el cielo abierto. Solo cuando arde la estructura, puede nacer la brasa que ilumina el alma. ¿Y si Jesús es más grande que su propia historia? Imagina por un momento que lo que J. Benítez dice fuera cierto, que parte de la Biblia es invención, que parte de la historia fue alterada, que la imagen de Jesús fue moldeada por intereses humanos. Entonces, ¿qué? ¿Lo dejas todo? ¿Te vuelves escéptico? ¿Te alejas? O tal vez haces algo más profundo. Te arrodillas, no ante la institución, sino ante la presencia que sigue viva, y le dices a Jesús, muéstrate como eres. No como me dijeron que fueras. No como te encajaron en dogmas. No como te manipularon para controlarme. Muéstrate libre. Salvaje. Real. Y ahí ocurre el milagro silencioso. Jesús aparece, no como figura de museo, sino como fuerza interior, como luz que guía, como presencia que abraza en la oscuridad, como conciencia que te despierta cuando estás a punto de rendirte. Los que lo destruyeron, sin querer lo inmortalizaron. ¿Por qué si Jesús fuera solo un mito, por qué incomoda tanto? ¿Por qué lo siguen debatiendo? ¿Por qué aún divide, emociona, confronta, libera? Los verdaderos mitos ya no hacen ruido. Están en los libros de historia antigua, pero Jesús sigue hablando,
sigue apareciendo en sueños, sigue levantando a los que caen, sigue sanando con solo su nombre, sigue inspirando revoluciones silenciosas de amor. Entonces, ¿quién lo destruye realmente? Tal vez no es JJ Benítez. Tal vez lo que destruye la imagen de Jesús es la religión sin alma, la fe sin preguntas, los credos sin compasión, la costumbre sin fuego. Pero Benítez, con su rebeldía, con sus preguntas, con sus pruebas, está cumpliendo un papel necesario, destruir para que renazca. Y es ahí donde comienza tu viaje, tú, lector. Tú, buscador. Tú, herido por el sistema religioso, pero aún sediento de lo sagrado. Este mensaje es para ti. No necesitas creer como antes. No necesitas aferrarte a lo que se rompió. Solo necesitas abrir el corazón a lo que aún vibra, a lo que no muere, a lo que sigue llamando. Porque si Jesús fue un mito, fue el más vivo de todos. Y si fue real, aún camina a tu lado. Y esta historia no termina. Tercer impacto, la voz de Jesús no está presa en el papel. JJ Benítez no es un enemigo de Jesús. Él mismo lo ha dicho una y otra vez, admira a Jesús. Lo sigue. Lo estudia. Lo ama profundamente, pero no al Jesús que nos vendieron sin alma, no al Jesús institucionalizado, manipulado para servir intereses humanos. Él busca al Jesús auténtico, el que camina entre las estrellas, el que habla en sueños, el que sana sin fórmulas. Y lo más fuerte que nos deja en sus investigaciones no son sus dudas sobre los textos sagrados, sino una afirmación. Jesús está más vivo que nunca, pero la Iglesia no quiere que lo encuentres. Tremendo, ¿no? Y sin embargo, tiene sentido, porque si lo encuentras por ti mismo, ya no necesitas templos, ya no necesitas jerarquías, ya no necesitas intermediarios, solo necesitas tu corazón dispuesto, tu alma desnuda, tu voluntad de mirar más allá. Y eso es una revolución. Las tres pruebas que sacudieron al mundo religioso según JJ Benítez. 1. Los errores históricos en los evangelios. Benítez analiza en detalle que hay eventos y personajes en los evangelios que no coinciden con registros históricos de la época. Por ejemplo, Herodes ya no gobernaba Judea cuando supuestamente ocurrió la matanza de los inocentes. No hay pruebas romanas de un tal Poncio Pilato condenando a un judío llamado Jesús en esa fecha exacta. El censo de Quirino y el nacimiento en Belén también presenta contradicciones con la cronología oficial. Entonces, ¿todo fue inventado? No necesariamente. Tal vez fue transformado, reacomodado, manipulado para cumplir profecías o para dar legitimidad al personaje desde una lógica de poder. Pero eso no borra la verdad profunda. Algo poderoso ocurrió. Alguien estremeció los corazones. Una llama se encendió y nunca se apagó. Los manuscritos silenciados. JJ Benítez muestra cómo hubo más de 50 evangelios, cartas, testimonios y relatos sobre Jesús que fueron excluidos en los concilios eclesiásticos. No por falsedad comprobada, sino por incomodidad doctrinal. El Evangelio de Judas muestra un Jesús que no es víctima, sino consciente del plan. El Evangelio de Felipe habla de una conexión íntima entre Jesús y María Magdalena. El Evangelio de Tomás dice, el reino está dentro de ti y alrededor de ti, no en edificios de piedra. Entonces, ¿quién decidió cuál Jesús debía sobrevivir? ¿Quién eligió qué imagen se repetiría por siglos? Los testimonios de contacto directo, caballo de Troya. Aquí viene el punto más provocador. Benítez asegura que, a través del proyecto Caballo de Troya, tuvo acceso a una información ultrasecreta, un viaje en el tiempo a la época de Jesús realizado por militares de Estados Unidos. El resultado, más de 10 volúmenes de detalles extraordinarios, conversaciones, hábitos, miradas, paisajes y momentos de la vida de Jesús que no aparecen en la Biblia. ¿Es ficción? ¿Es real? El lector decide, pero hay algo que no se puede negar. Quien lee esas páginas siente que algo despierta, un Jesús más humano, más tierno, más fuerte, más sabio y más real. Y entonces te preguntas, ¿y si todo lo que dijeron que era herejía, era verdad? ¿Jesús fue un mito o una chispa eterna? Volvamos a ti. ¿Tú qué sientes cuando escuchas su nombre? No lo que piensas.
no lo que te enseñaron. No lo que dicen los libros. ¿Qué vibra en tu alma cuando dices, Jesús? Porque ahí está la respuesta. Jesús no es un nombre de hace 2000 años. Es una presencia que atraviesa el tiempo, como un viento sagrado. Es la brújula que señala el norte cuando todo está oscuro. Es el latido de compasión que te empuja a abrazar incluso al que te hirió. Y entonces, no importa si destruyen la Biblia, no importa si desentierran contradicciones, no importa si exponen manipulaciones, porque Jesús no puede ser destruido. Solo se destruyen las formas vacías, solo se quema lo que ya no tiene alma, solo se desmoronan las máscaras, pero la esencia, esa permanece, y esa esencia, tú la puedes encontrar sin templos, sin intermediarios, sin miedo. Solo necesitas un silencio profundo, una pregunta sincera, un corazón abierto, y entonces, Él llega. J. Benítez no mató a Jesús, lo liberó. En su intento de romper los moldes, lo que realmente ha hecho J. Benítez es señalar algo que muchos ya sabían en lo más profundo. La Biblia no es la cárcel de Jesús. La religión no es su única voz. La historia oficial no es su única ruta. Jesús está vivo, no en las estatuas, no en los documentos antiguos, sino en los que aman, en los que perdonan, en los que luchan por la verdad aunque los llamen locos. Y ahí, justo ahí, tú puedes encontrarlo.